Section 31. You read me? Found something in the ice. We need some help down here. Can anybody hear me? We found something. We found something. We found something. Hola a todos, saludos y bienvenidos a Demasiado Poco Tiempo, un podcast en el que hablamos de las obras de ciencia ficción que nos gustan, nos sorprenden o simplemente nos llaman la atención por algo en particular. Hoy nos sumergimos en una serie que nos habíais pedido algunos de vosotros, Love, Death and Robots. Una serie que si hubiera salido cuando yo era más joven, o bueno, cuando yo era joven, la hubiera llevado directamente al capítulo de obras de culto. Y lo digo sabiendo de lo que hablo porque esta idea de pasar a celuloide las típicas historias de 1984, de Metal Hurlant, de Creepy, ya se hizo en su momento y nos dejó películas como Heavy Metal y Creepshow. Y no sé, los más jóvenes a lo mejor si la van a ver ahora lo mismo se os caen los ojos o os da un ataque de cutrez, pero en su día yo cuando las vi, para mí fueron brutales. Y porque es que nos daban lo que leíamos en los cómics, nos lo daban en movimiento y te cambiaban la perspectiva y era como muy impresionante. Aparte de esto, a mí Heavy Metal me introdujo también en el mundo de los cortos y es una cosa que se me ha quedado ahí dentro y que es un género que me ha gustado ya desde siempre. Es un formato que me gusta mucho. En aquellos años también era más difícil encontrar cortos porque no había internet, o la internet que había era muy lenta, pero bueno, tampoco eran imposibles de encontrar porque bueno, siempre había festivales en donde te los ponían delante de las películas o había festivales de cortos y nos juntábamos unos cuantos y nos íbamos para allá. Y bueno, no sé, yo sé que a Ricardo también le ha tenido una experiencia similar a la mía, pero no sé si estas películas las tienes tú en el mismo rinconcito del corazón. Pues la verdad es que sí, yo las tengo y a las que tú has recomendado yo añadiría Tigra, Hielo y Fuego, que es una película bastante interesante de animación que utiliza rotoscopia y que además todos los diseños eran del grandísimo ilustrador Fran Frazetta, que para mí es top, o sea, lo tengo ahí marcado a fuego. Entonces sí, es lo que tú dices. Además aquí los que somos, como tú bien has dicho, no tan jóvenes, teníamos un programa en la segunda cadena de televisión española que se llamaba Metrópolis, que de vez en cuando caía un capítulo en el que te metían cortos. Y de hecho, por ejemplo, yo tengo la experiencia de haber visto ahí los 30 primeros minutos de Akira, que los pusieron en inglés, subtitulados en castellano, que como podéis ver no tiene nada que ver con la versión original japonesa y tal, pero que a mí me volaron la cabeza ya en aquel momento. Entonces sí es cierto que los cortos siempre me han interesado y los de animación especialmente. A mí las historias creo que es un formato que permite mucha libertad, permite hacer lo que te dé la gana con el presupuesto limitado que suelen tener los cortos. Y de lo que vamos a hablar hoy, los Death and Robots, creo que sabe explotar muy bien todo eso, ¿no? El coger, dar dinero a unos estudios, permitirles hacer un poco lo que les dé la gana, inspirándose en relatos de autores de ciencia ficción, que creo que es algo que siempre es muy interesante. Es un poco un paso más allá de lo que hizo Heavy Metal o Creepshow, que se estaba basando en cómics, pero es un poco el mismo espíritu, yo creo. Sí, y hoy además tenemos un invitado, un caballero que a mí me ha dado un montón de buenos ratos escuchándole y que hoy está encantado de que está aquí con nosotros haciendo el programa. Cristian Leal, bienvenido a nuestro podcast. Muchísimas gracias por invitarme. Y nada, el gusto es mutuo. Yo también, como te dije, soy muy fan de la ciencia ficción, sobre todo en el formato que vosotros os estáis especializando, por así decirlo, en el relato corto. Y vamos, para mí esto es, estoy como una fangirl. A punto de gritar y empezar a quitarme ropa, o sea que veremos a ver cómo termina esto. En cuanto a lo que habéis estado hablando, estoy de acuerdo con los dos, o sea, 1984 es una revista que, o sea, a lo mejor los más jóvenes pues no la conocerán, pero es que, o sea, hizo un arte de esta clase de historias. Historia de ciencia ficción ambientadas en futuros posapocalípticos o simplemente futuros distópicos o cualquier cosa con ciencia ficción y tal podía entrar ahí y todas ellas pues con un giro al final que te dejaba siempre sorprendido y
Y esto, Heavy Metal es una película que yo creo que ahora mismo es que no se podría hacer, pero más que nada porque la cantidad de talento que está metida en hora y media de metraje creo que es imposible reunirlos ahora. O sea, desde Dan O'Bannon hasta Moebius, o sea, participaron en esa película y lo hicieron encantados. O sea... Sí, y además no solamente toda esa gente, sino que ahí se adaptaban relatos de Howard Chaykin. Estuvo muy implicado Juan Jiménez, que es un autor argentino que estuvo afincado en España y que por desgracia lo perdimos hace muy poco por culpa de este maldito virus que nos está atacando ahora. Y la verdad es que, claro, cuando tú lo ves de pequeño, Heavy Metal, te flipas simplemente lo que estás viendo, pero cuando te pones a estudiar un poco cómo se hizo la película, cómo fue el proyecto y cómo lo llevaron a cabo, realmente me parece que es una obra de amor, ¿no? De parte de unos autores que querían sacar adelante un proyecto de este estilo cuando nadie apostaba por esto. Cierto es lo que habéis comentado. Yo creo que cualquier oyente que sea más joven o que sea de las últimas generaciones, pues quizás si ve estas películas verá que esto está totalmente superado. Pero claro, es que la animación en estos últimos, te diría 30, casi 40 años desde que salió Heavy Metal, ha avanzado muchísimo, ¿eh? Y sobre todo ya no solamente en el ámbito americano, sino que obviamente los japoneses, que siempre han sido pioneros en esto, le han dado vueltas de tuerca una tras otra, y cuando ya entra todo lo que es la animación por ordenador, pues ya estamos llegando a unos extremos que realmente a mí, por lo menos en algunos de los cortos de los que vamos a hablar hoy, yo había momentos al arrancar el corto que decía, pero esto es imagen real, esto no era todo animación, y llega un momento en que de repente dices, sí, es animación, pero es que es increíble ya el nivel que se está alcanzando. Sí, el tema del Valle Incretante, sobre todo en algunos episodios, es que pasa por encima directamente. O sea, cuesta mucho darse cuenta de que estás viendo una animación por ordenador. Sí. Además, hay momentos... en algunos de ellos que utilizan actores conocidos, que los puedes reconocer más o menos a poco que estés al loro, te llama todavía más la atención. Sí, bueno, recordar también que en Heavy Metal también estaba Richard Corben, que también lo hemos perdido hace relativamente poco. Que el año pasado, entre Juan Jiménez y Richard Corben, tuvimos una desgracia. Sí, la verdad es que el problema que tenemos la gente de nuestra generación, que ya tenemos una edad, es que empezamos a llegar a ese punto en el que vamos a perder a todos nuestros grandes maestros, ¿sabes? Y va a ser una pena, ¿no? No hay mes que no tenga que arrepentirme de algo, ¿no? O sea, que no tenga que entristecerme porque hemos perdido a alguno de estos autores. Pero bueno, yo creo que por suerte pues siempre va a haber gente que está dispuesta a reivindicarlos y a volver a ver sus productos o a leer sus obras, y en el fondo los que nos gusta la ciencia ficción, pues mira, yo desde que perdimos a Asimov ya en los 90 creo que tenemos un poco de callo con eso. Es una pena, pero es lo que toca. Esto que habéis estado comentando de los cortos y tal, si hay gente que quiera, después de haberse tragado todos los de Love, Death and Robots, y quiera continuar con cortos, yo recuerdo, por ejemplo, el director Neil Blomkamp, es el de Distrito 9 o Chappie. Sí. Tuvo una temporada que se dedicó a hacer un montón de cortos de ciencia ficción y los recopilaron, creo que se pueden ver en YouTube, y hay algunos que están bastante curiosos. Y también recuerdo hace bastante tiempo la extinta Canal Plus, una vez al año dedicaba un especial al festival de Amency, creo que se hace en Francia, que es todo de animación en ordenador. Ahora no sé cómo estará ahora, pero yo recuerdo en su momento cuando lo ponían, era una maravilla. O sea, recopilaban los mejores elementos los mejores cortos de animación por ordenador y veías auténticas maravillas. Y esto un poco yo creo que es lo que han intentado hacer con Love, Death and Robots. De hecho, esto que comentas no es ninguna tontería, porque realmente el que apareciera hace unos años YouTube ha hecho que haya un caldo de cultivo para que no solamente las grandes productoras o los grandes estudios puedan poner sus cortos allí, que casi todos están disponibles porque son trabajos muchas veces de presentación de lo que son capaces de hacer, sino para que cualquier aficionado a la animación por ordenador en su casa, con los equipos y los medios que tiene, pueda crear cortos también. Entonces, realmente es un pozo sin fondo YouTube en el que puedes pasar tardes enteras buscando cortos y encontrar cosas realmente muy interesantes. Así que lo que has comentado, como podéis comprobar, nosotros venimos de una época en la que
tenías que buscarte un poco la vida para ver los cortos, pero creo que hoy en día tenemos una gran ventaja para poder disfrutar de este formato. Sí, pues además, o sea, a mí me ha pasado eso, de enganchar tardes enteras siguiendo un corto con otro corto, con otro corto, con otro corto, y no te cansabas, porque además decía, joder, si es que el 75% son buenos. No es como antes que decía, joder, para encontrar uno bueno tengo que estar aquí buscando entre todos los cubos. Pero no, ahora hay mucho nivel. De hecho, volviendo al tema que nos trae aquí, que es Love, Death and Robots, hay una diferencia de animación de lo que yo tenía, yo tenía en la cabeza antes de Love, Death and Robots a cuando vi Love, Death and Robots. Dije, joder, el paso que han pegado aquí es de gigante. Porque fue cuando empecé a ver cortos ya, que era lo que estábamos hablando antes, lo del que desaparecía el Valle Inquietante, que había momentos que decías, espérate, ¿qué parte estoy viendo que es real y cuál no? Porque incluso había uno por ahí que era el del frigorífico, el Ice Age, me parece que se llama. Sí. Que hay un momento en que digo, es María Elizabeth Winstead, pero no sé si está animada, si no está animada, ¿qué pasa aquí? Ese creo que es el único que sí que tiene partes rodadas. Pero el resto, o sea, todo lo que sucede dentro del frigorífico sí que es animación por ordenador. Pero ahí ya, es verdad, tenías la duda de decir, bueno, a lo mejor no, a lo mejor. Claro, a lo mejor también está animada. Claro, es que hemos llegado a ese punto de la tecnología en el que te ponen un actor real y ya dices, pero esto puede ser por ordenador perfectamente, o sea, es que te lo crees, ¿sabes? De hecho, ha avanzado mucho. Como comentábamos, yo creo que quizás los dos productos anteriores que se pueden asemejar un poco a los de Death and Robots, como antologías de productos de animación sobre una misma temática, por así decirlo. El primero fue Animatrix, del cual hace ya 20 años, y que obviamente está muy superado. Sigue teniendo cortos muy buenos. A mí Animatrix tiene algunos cortos que me interesan mucho, me parecen muy buenos. Pero, por ejemplo, el que estaba hecho por CGI, que era el primero, el del último vuelo de los Osiris, ese tú lo ves a día de hoy y le ves las costuras. Y yo creo que eso mismo nos ocurrirá cuando veamos los Death and Robots dentro de 20 años, que habrá evolucionado de tal manera que a lo mejor le volvamos a ver las costuras, es normal. Y el otro era de animación pura y dura. Recuerdo que hicieron una película de Batman que eran cortos también, creo que se llamaba, no sé si se llamaba Gotham Knight o algo así. Sí, que también había bastante estudios japoneses metidos en el ajo. Es bastante curioso. Y además, esto que comentas de Animatrix, o sea, yo recuerdo que fue un boom porque me parece que salió antes de que saliera la segunda y la tercera película. Sí, salió entre la primera y la segunda. Entre la primera y la segunda. Y claro, estábamos en ese momento todos deseosos de tener nuevo material de Matrix. Y el último vuelo de los Osiris ampliaba lo que era el lore de Matrix y te explicaba lo que había sucedido justo antes, o sea, lo que la guerra de las máquinas y tal, que simplemente en la película se comenta muy por encima, y en cambio ahí se podía ver qué era lo que había sucedido, cómo había sucedido, y... Sí, y además yo lo recuerdo como de quedarte con la boca abierta, que sí, que dices ahora que está completamente superado, pero tú lo veías y decías, joder, qué maravilla. Sí. Recuerdo, no tenía una lucha entre dos personas en un escenario virtual, en una especie como de tatami, una cosa así. Sí. Ese era el último vuelo de los Osiris, que se actuaba como precuela de la segunda película, ¿no? O sea, era uno en el que acababan entregando, descubrían algo y acababan entregando un mensaje que se comentaba en la segunda película. El que tú comentas de la historia de las máquinas, no recuerdo exactamente cómo se llama, era como 2 partes y también era espectacular. O sea, de hecho, para mí Animatrix, quitando la película original de Matrix, que obviamente nos voló la cabeza y que fue rompedora y que de repente estaba creando algo nuevo, porque yo creo que todos si fuimos a ver Matrix, por lo menos yo que soy muy aficionado al Cyberpunk, yo fui a ver Matrix esperando una cosa y de repente me cambiaron el paso, porque no era exactamente Cyberpunk, era otra cosa. Yo fui con bastante miedo porque veníamos de ver a Keanu Reeves en películas de Cyberpunk, en Johnny Mnemonic, me acuerdo, y la sensación era de, uy, cuidado, que parece que Keanu se mete en cualquier cosa que tenga que ver con Cyberpunk, que debería de gustarle el rollo, y había bastante miedo. Y es lo que dices tú. Era otra cosa que no te esperabas. Totalmente diferente. Esperabas, porque no era Cyberpunk realmente. O sea, era más una película de ciencia ficción más pura y dura. Pero sobre todo, yo considero que Animatrix, después de esa primera película, para mí es el mejor producto, porque las otras dos también me gustan y las veo, pero realmente es darle la vuelta al Cyberpunk.
O sea, es decir, Sí, es una vuelta. te estás enganchando a la red y aquí estás enganchado y te estás desenganchando. Sí, es un poco jugar a eso, pero lo que comentaba, para mí las otras dos películas que también me gustan mucho, ¿vale? Creo que tienen lastres. Para mí tienen demasiada acción alargada, ¿no? Y a mí me interesa más que me cuenten lo que está pasando. Y la película, o sea, estos cortos de Animatrix lo que hacían era contarte lo que estaba pasando. Te ampliaban el lore del mundo. Tú lo que querías saber es cómo hemos llegado aquí, cómo funciona otra gente, ¿no? Alejar el foco de la acción principal, y eso te lo daba Animatrix. A mí me parece que mucha gente cuando habla de Matrix se olvida de Animatrix, y yo creo que tiene una aportación muy importante a la saga y a entender cómo es ese mundo, ¿no? Y que todo esté más integrado. Yo creo que esto que has dicho es una de las virtudes que tienen los cortos, que precisamente que es que van al grano. O sea, tienes un periodo, un tiempo muy corto para poder contar una historia, entonces no te puedes enrear. Tienes que ir directamente al grano. Y eso, en Animatrix, por ejemplo, yo recuerdo que había un corto dedicado a un corredor que me parece que hacía tal esfuerzo que se salía él solo de Matrix, y la historia está súper bien contada y en muy poquito tiempo. Y claro, eso no lo puedes hacer en una película como Matrix, eso lo tienes que contar en un formato específicamente pensado para ello. Sí, es que la gracia, a mí lo que siempre me ha gustado de los cortos es precisamente eso, que es una idea y va súper afilada, va, te da la idea, te da el hachazo y ahí te la ha dejado. No tienes que andarte con remigos, ni dando vueltas, ni a lo mejor alargando o intentando. No, es todo muy directo y Por eso cuando oí lo de Love, Death and Robots dije, joder, esto va a estar bastante bien. Y de hecho la primera temporada, que ya lo hemos estado hablando un poco antes, pero la primera temporada está prácticamente genial. O sea, yo no sabría deciros si hay alguno que fuera ya no bueno, sino un poco menos bueno que los demás. A mí la verdad es que me gustan todos. Ya sea por unas cosas u otras, porque además es diferentes tipos de historias. Hay algunas que son más de terror, algo de fantasía, hay mucha ciencia ficción, pero yo la verdad es que terminé contento con todas. No hubo ninguna que me defraudara. La segunda temporada a lo mejor sí ha tenido un poquito más de bajón a nivel de tema, o por lo menos de los cortos. También son menos. Pero vamos, la primera me pareció fantástica, me pareció buenísima. Sí, es un poco lo que comentas. Yo creo que en la segunda temporada, aparte de que tiene pinta de que ha habido una reducción de presupuesto, obviamente hay menos cortos, yo creo que el secreto de la primera temporada es que contactaron con estudios y les dijeron elegir una historia de ciencia ficción, que no tengo muy claro si la historia la elegían los propios estudios o la elegían los productores, porque esto no lo hemos comentado, pero detrás de estas dos temporadas de Love, Death and Robots están nada más y nada menos que el señor David Fincher, que creo que es de sobra conocido por todos, un grandísimo director, que además empezó con Alien 3, un producto que a mucha gente pues no le hace mucha gracia, pero yo creo que es muy digno y yo siempre lo he reivindicado. Y que bueno, no creo que tengamos que defender su producción. O sea, David Fincher es un pedazo de director. Pero es que también está Tim Miller, que es la persona, por ejemplo, que estaba detrás de Deadpool. Y son personas que de repente deciden producir esto, hablan con Netflix, les dan presupuesto y se tiran un par de años para darle tiempo a los estudios para que lo hagan. Y yo creo que el secreto es eso, que desarrollan las historias y además quieren empatarte, ¿no? Quieren enseñarte algo que te sorprenda, que te deje totalmente alucinado y que tú veas lo que se puede llegar a hacer con la tecnología. Y yo, mi sensación con la segunda temporada, aparte de la reducción de presupuesto, es que se han quedado en la anécdota de voy a enseñarte lo que puedo llegar a hacer, voy a darte la sorpresa visual, en la técnica, pero echo un poquito de menos que profundicen en las historias, ¿no? Que las historias tengan un poco más de chicha, quizás un poquito más de tiempo para desarrollarla un poquito más. Tengo la sensación de muchas de las historias de la segunda temporada que son una anécdota, cuando en la primera temporada creo que no había ninguna historia que fuera una anécdota. Todas eran una historia que se desarrollaba en mayor o menor tiempo, pero eran como más satisfactorias a nivel global. En la segunda temporada quizás no tanto, no lo sé. No sé si vosotros tenéis también esta misma sensación. Yo lo que tengo la sensación es que las historias de la primera temporada, la gran mayoría de la historia de la primera temporada te quedan. Y de la segunda te quedan una o dos. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, la de Pop Squad. Esa en particular a mí me tocó bastante. Pero claro, es una del total de las 9 historias. ¿Vale?
Pero Sí, del a resto mí esa me también me costaría... tocó, pero Sí, sí. a mí esa también me tocó, pero yo creo que era por el hecho de tener criaturas. Sí, sí, Es una sí, cosa que fue por eso. que te llega cuando estás justo ahí. Sí, sí. Y a mí la otra que yo creo que más me llamó la atención de la segunda fue la del Papá Noel, que no me acuerdo exactamente cómo se llama. Me Es parece que la se llama Por de- toda la casa. Por Sí, toda la por toda casa la o algo casa. así. Esa es muy buena. Me pareció genial. Esa es muy buena. Yo estuve dudando entre si elegir la que he elegido finalmente, que no la vamos a guardar para no desvelarla, o elegir la de Papá Noel, porque la de Papá Noel tiene el doble giro, además, ese, que es como, todo empieza como muy bucólico, muy bonito, de repente se convierte en una historia completamente de terror, para acabar diciendo, no, si no es de terror, el problema es que a ti te está pareciendo que es de terror, a los niños les está pareciendo que es de terror, pero en el fondo Papá Noel está haciendo lo mismo. Es un monstruo, pero está diciendo, tú eres bueno o eres malo, en función de lo que hayas hecho. O sea, me parece que eso es una genialidad de darle una vuelta de tuerca. A mí me encantó esa, la verdad es que me Sí, encantó. sí, y la pregunta de qué hubiera pasado si hubiéramos sido malos. Hostia. Sí, sí. Sí, sí. Sí, porque de la segunda temporada también estaba otro que me gustó, que fue el de La Hierba Alta no me acuerdo. Yo creo que exactamente. se llama La La Hierba Hierba La Alta. Hierba porque Alta. la animación es chulísima. Que es algo que Sí. en la primera tenías... tienes un montón de cortos y yo creo que cada uno tiene un estilo visual completamente diferente a otros. A ver, los que son CGI así puro y duro sí que se parecen, pero aún así esos, cada uno tiene un estilo personal. Y en cambio en la segunda creo que se han centrado más en que cada uno de los cortos fuera visualmente muy diferente y menos en las historias. Y el de La Hierba Alta es un buen ejemplo. O sea, la animación es para que te vuela la cabeza. Es una pasada. Pero luego la historia en sí... Sí, te falta un poco de desarrollo. Lo comentaba yo el otro día con Javi, que quedamos para tomar unas cervezas. Lo hicimos de manera no virtual, o sea, nos desvirtualizamos para poder charlar. Y le comentaba que el de La Hierba Alta, el problema es que con que hubiera tenido a lo mejor un personaje en el tren que al principio le hubiera contado algo, una historia, una especie de leyenda o algo así, que te hubiera ido preparando para lo que va a ocurrir y que luego te hubiera ocurrido todo eso, hubiera sido como más redondo, ¿no? Pero al final... Sí, tenía que ser una partida de Chulu. Sí, bueno, es que es una partida. Es muy Lovecraftiano, sí, es verdad. Claro, es que... Pero que te empezara alguien metiéndote en jarana, no Claro. que me bajo a fumar. Hombre, Claro. alguna cosilla más que te ponga en el sobreaviso y te tire a bajarte la hierba, si no, ¿para qué te vas a bajar la hierba? Exacto. Te echas el cigarro y te subes. Que se te va. Pero bueno, en ese sentido, por ejemplo, a mí me pasó igual con uno de los episodios de la segunda temporada que se llama Hielo, que son los dos hermanos. Por ejemplo, a mí ese no me terminó de funcionar la animación. Y mira que es el estudio que está detrás de los vídeos de Gorillaz, por ejemplo, que son vídeos espectaculares y que tienen una animación brutal. Pero aquí... Y son los mismos que hicieron Cima Blue, ¿eh? Claro. Sí, por eso. Y sin embargo, a mí, vale, hay una parte, toda la parte cuando van corriendo por el hielo y aparecen las criaturas, esa me funciona más o menos, pero lo que es toda la parte de los personajes no me termina de funcionar. Pero bueno, también es cierto que es la gracia que tienen también estas antologías, ¿no? Que no todo te va a entrar igual y que luego cada uno es un mundo, cada uno de nosotros tiene unos gustos y, por ejemplo, yo en ese caso ahí, el corto me terminó gustando menos probablemente porque la animación de los personajes no me terminaba de convencer. Pues a Y mí sin embargo, ese es uno también de los... A mí es uno de los que más me gustó, precisamente por eso, porque la animación no se parecía a nada de lo que había al resto. claro, y sin embargo, otro que también la animación, no es la animación, sino el diseño de personajes, es totalmente surrealista, que es el del servicio al cliente automatizado, el primero, el de los ancianos que son atacados por la aspiradora. Ese es feísta completamente. O sea, tú estás viendo a los personajes tal y como te los presentan y lo primero te causa rechazo. Pero sin embargo, la historia que te están contando es tan buena, aparte de que está basada, bueno, está escrita directamente por John Scalzi, que es un autor que Javi y yo le tenemos ahí en un Yo pedestal también porque soy nos muy encanta. fan. O sea, Es La que vieja John guardia es Scalzi. uno de mis libros favoritos. Hombre, por supuesto, si es que John Scalzi es muy bueno. Y en el relato corto, que aquí no se ha publicado prácticamente nada, bueno, yo creo que aquí en castellano no se ha publicado nada. Y en inglés tiene un par de libros. Creo que tiene un par de recopilatorios, sí. Claro, tiene un par de recopilatorios y lo que pasa es que luego él ha participado, él lo que hace es crea relatos cortos y colabora en otras antologías. Pero tanto en la primera temporada como en esta me parece que son de los más divertidos. O sea, realmente, o sea, porque creo que el tono de Scalzi, que Scalzi puede ser muy serio cuando se lo propone, ¿no? Pero creo que el humor, en el relato corto el humor se le da muy bien. Y tanto el de la aspiradora, que hay un momento dado que es una locura, ¿no? Y que al final es una anécdota de
¿qué pasaría si una inteligencia artificial llevara al extremo el servicio al cliente automatizado, ¿no? Porque lo que está ocurriendo al tío es como mierda. Es que si tuviera un humano detrás no estaría ocurriendo todo esto. Es Sino una que hay especie de máquina. Maximum Overdrive, pero actual. Exacto, pero del inserso, Sí, exacto. realmente. Pero en la primera temporada tenés el de los 3 robots, que también es maravilloso, que también es de John Scalzi, o el de Hitler, o el del yogur. O el del Por yogur. favor, El del yogur. El Y del son- yogur es buenísimo. Claro, y son anécdotas. O sea, no te vas a quedar- seguramente no los vas a elegir como tus favoritos, porque son muy anécdotas. Pero es que yo creo que una buena antología necesita eso. El problema es que la segunda temporada hay demasiada anécdota y hay poco relato, o sea, poco corto, por lo menos que a mí me parece que cuente una historia de principio a fin. No voy a decir que no las haya, porque las hay. Pero yo tenía la sensación, por ejemplo, hay uno que está muy bien hecho, no recuerdo cómo se llama, el del tipo que tiene que llegar a la cápsula porque está. Se llama. En inglés es Life Hatch, no sé si aquí se llama cápsula de salvamento o algo así. Sí, me parece que sí. Que el actor que sale es Michael B. Jordan. Es Sí, uno de Michael los, B- es Michael uno de B. los que Jordan, se exacto. puede reconocer. Sí, sí. Ese al final a mí, el problema que tengo con ese es que lo que me están contando es una anécdota. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué existe esa guerra con la que este tío ha sido derribado y cae? Este planeta, ¿por qué hay cápsulas de salvamento? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Por qué están aquí? Todo eso que rodea, que muchas veces es lo que nos gusta de la ciencia ficción, es lo que yo he hecho en falta en algunos de los relatos en algunos de los cortos que nos cuentan estos relatos. Pero bueno, al final es eso. Yo creo que la sensación general puede ser que la segunda temporada ha sido un poco inferior, pero también es cierto que es que la primera temporada tenía muchísimos cortos. No recuerdo cuántos eran, no sé si eran 18 o... Sí, 18 tenía. eran Claro, es que había mucho también. Entonces, claro, la sensación de terminar de ver toda la temporada y decir, ¡buah! Madre mía, lo que he visto es una brutalidad, ¿sabes? Y mira que en mi caso, yo, por ejemplo, creo recordar, yo lo vi con mi mujer y nos veíamos 3 al día. Era como, no, vamos a dosificarlo porque sabemos que esto nos va a gustar, ¿sabes? Pero son perfectamente, o sea, si tú te coges toda la primera temporada y te la ves del tirón, eso es como verte una película, realmente. O sea, serán 2 horas de metraje, más o menos. A lo mejor quizás un poquito más. En la segunda temporada, yo creo que al ser tan pocos, te queda la sensación de ¿por qué no me has dado lo mismo que en la primera temporada? No, pero incluso así, para hacer un poco esto, me he visto las 2 temporadas y la primera temporada me la vi y se me hizo muy rápido verla, o sea, la vi y se me pasó volando. Y sí que es verdad que con la segunda temporada me notaba, no sé si es porque también tiene un par de cortos que son más largos de lo normal o más largos que la media y se me hacía a lo mejor, me bajó un poco el ritmo, pero sí me lo noté como que me costaba más verlos. Cuando los de la primera temporada, que son muchos más, son 18, son casi el doble, no me había costado prácticamente nada, ¿sabes? Me los iba comiendo como si fueran pipas. Porque además de esto que te lo ponías y dices, joder, lo tengo que dejar ahora que me queda, puedo seguir, y además como ya sabes cómo son, te los quieres ver. Entonces, no sé, sí, yo también creo que el problema que ha tenido la segunda es que a lo mejor ha tenido menos chicha y más fuego de artificio. Y a lo mejor no es lo que interesa, o por lo menos no interesa que todo sea así, sino que te pongan un variado, que te pongan uno que te dé una parte técnica brutal, otro que te vaya poniendo una historia muy buena, luego metes uno de humor para quitarle un poquito de hierro, luego vuelves a meter otra historia o metes otro que yo creo que eso sí, en la primera sí se combinaba muy bien. Además, en la primera una cosa que tenía es que había varias historias que a mí por lo menos tenía la sensación de querer ver un largo o algo más, un formato más largo de la historia que me contaran. Por ejemplo, de Shapeshifters, no me tragaría una película entera de hombres lobo en el ejército. Pero vamos, sin ningún problema. O, yo qué sé. O, por ejemplo, la de La de Suits, a mí me la parece de Suits, que era por la de ejemplo, también la- daría para una película perfectamente. es que da para una película. Dices, ¿y estos cómo han llegado aquí? Ujú. ¿Qué están haciendo aquí? Sí, sí, sí. ¿Y cómo han llegado a la corporación a que les deje meterse en el O planeta? sea, si ya Es que- un corto es ultra épico, porque el corto, o sea, te da para que Sí. haya un montón de momentos súper épicos en la historia, eso en una película un poco más larga sería, vamos, maravilloso. Y eso, por ejemplo, con los de la segunda temporada no me ha pasado con ninguno. O sea, no hay ninguna historia que diga, me gustaría saber más, me gustaría algo un poco más largo. Y en cambio con la primera sí que me pasó. Claro, de hecho yo creo que la segunda temporada, si no la recuerdo mal entera, está muy centrada en la ciencia ficción.
Y la primera temporada tocaba otros palos también, ¿sabes? Porque, por ejemplo, el corto de Hitler, que es puro humor, lo que está jugando es está jugueteando, literalmente, ¿vale? O tenías cortos que tiraban un poquito más a la fantasía o más al terror. Yo en esta temporada, la segunda temporada, quizás el único que tira al terror es el de La hierba alta. El resto es que son todos ciencia ficción, prácticamente. Con toque de humor, con toque tal, pero creo que el problema, una de las cosas que le ha hecho daño a esta segunda temporada es que al ser menos capítulos, menos cortos, al final la variabilidad de temáticas pues se ha visto un poco resentida, ¿no? Y es lo que dices, al final, yo obviamente, a ver, de la segunda temporada, creo que sí que tiene un claro candidato a que me gustaría ver ese mundo, ¿no? Que es el del detective, ¿cómo se llama? Sí, el Pop Squad. El detective que se Sí, encarga de... el Pop Pop Squad, Squad, sí. exacto, el del Pop Squad me parece que me parece que en castellano era la respuesta evolutiva o algo así. Sí, algo así era. Que no tiene nada que ver con la historia. Sí. Bueno, pero eso sí que podía desarrollarse como una película, por ejemplo. Y luego tienes otro, por ejemplo, el que yo he elegido, lo voy a adelantar ya, es Nieve en el desierto. Me parece que sí que te está contando una historia. De hecho, es una anécdota, no deja de ser una anécdota, pero te da la suficiente información como para que entiendas ese mundo, ¿no? Y sin embargo hay otros que dices, bueno, pues el que he dicho, el de Life Hatch, el del astronauta que tiene, al final es una anécdota. ¿Sabes? Y te haces muchas preguntas, pero en el fondo dices, ¿quiero ver una película de esto? Pues no, porque la historia de una máquina que se rebela contra un humano es que la hemos visto 1000 veces. Entonces, bueno, al final es lo que hemos comentado. Yo creo que me parece que sería injusto hablar de la primera temporada es buena, la segunda temporada es inferior. Yo creo que al final deberíamos coger el conjunto, ¿no? De todos los cortos y decir, oye, pues nos han dado al final como 26 cortos que en mayor o menor medida todos tienen un nivel bastante alto, ¿no? Y yo no sé si a futuro tendremos una tercera temporada, lo cual yo me parecería maravilloso, pero bueno, todos conocemos que Netflix lo de hacer 3 temporadas no le hace mucha gracia, con lo cual pues yo creo que esto es lo que vamos a tener. Creo recordar que al final no sé si en algún sitio había visto que no sería una tercera temporada, sino la segunda parte de la segunda temporada. Me suena haber visto algo así en algún sitio. Como haberla partido en Sí, dos. como si hubieran partido, o sea, en vez de tener, me parece que la primera temporada eran, dijiste, 18 episodios, esta han sido creo que 9, pues 9 restantes o incluso alguno más para otra tanda. Pues puede que, fíjate, esto que estás comentando me parece que es muy factible, ¿no? Porque al final a mí me extrañó que fueran tan pocos capítulos. Y es cierto que los americanos son muy de partir las temporadas, ¿no? Y decir, bueno, te presento una temporada al principio del año televisivo y te presento la otra al final o cosas de este estilo, ¿no? Entonces no me extrañaría que lo que haya hecho Netflix sea guardarse munición y que dentro de un año o de 6 meses de repente, ¡pum!, nos saquen otros 9. O sea, yo estaría encantado, de verdad, ¿eh? Porque me parece que yo me lo he pasado muy bien. Aunque estemos aquí poniendo algunas pegas a la segunda temporada, aún así es un disfrute verlo, ¿sabes? O sea, porque realmente el nivel técnico es muy alto, ¿no? Y en el fondo nosotros que somos aficionados a la ciencia ficción, todas estas cosas, el nivel técnico nos gusta, ¿sabes? O sea, ¿quién de nosotros no se ha flipado viendo animaciones de videojuegos en YouTube? O sea, de las típicas cinemáticas, cuando empezaba, por ejemplo, yo recuerdo cuando sacaron el StarCraft, yo me veía las cinemáticas. O sea, me metía en el CD, me metía en la carpeta y decía, aquí están las cinemáticas, quiero vérmelas. ¿Por qué? Porque era una cosa hecha en CGI, en 3D, que por ordenador, que no habíamos visto hasta ahora y decías, joder, me están contando historia, esto me gusta, ¿sabes? Pues esto es lo mismo, lo que pasa que más centrado en contarte una historia autocontenida. Blizzard era un auténtico maestro en esa clase de... O sea, de cómo venderte el juego simplemente con una cinemática o con una pequeña presentación. Me recuerdo también el... Sí, es que de hecho... Di. No, di tú. No, que yo recuerdo el tráiler de Diablo 3, que también era una pasada. Sí. O sea, lo veías y decías, no quiero una película de esto. O sea, no me des el juego, quiero una película de esto. Y lo mismo con... a mí es que me enamoró del StarCraft, me enamoró la entrada de los camioneros del espacio que estaban ahí claro. conduciendo la nave y de repente les llegaban los Zerg y decías, hostia, ¿y esto? Y era un corto en sí. Era un corto, claro, era un corto. Porque básicamente era un corto en sí. Es que eran las primeras ocasiones, bueno, quizás no fuera las primeras, ¿vale? Porque yo no soy un experto en videojuegos, pero por lo menos fue el primer momento en el que yo dije, oye, aquí han hecho una introducción para el juego, que luego resulta que había más cinemáticas a lo largo de todo el juego, en el que esto tiene un guión. Esto tiene un guión que te está complementando la historia y te está poniendo en situación.
¿vale? Hasta el momento pues tenías una flipada en un videojuego y ya te metías y jugabas. Pero aquí de repente era como, oye, me están contando una historia y la historia está avanzando. Y estos pequeños insertos de animación pues son cortos que te están completando la historia. O sea, en algunos casos, como el de los camioneros, era una presentación y en otros casos pues era irte haciendo avanzar en la narrativa que te querían contar. Pero bueno, también me acabo de acordar de otro de esos productos que también fueron pioneros, que fue la película de Final Fantasy, que en el fondo, tomando como origen un videojuego y un lore, pues crear una película es proceso, que realmente no tenía nada que ver con los videojuegos, estaba muy alejada, pero también fue una de esas primeras películas que utilizaba la tecnología CGI, que obviamente, como hemos comentado, creo que era el mismo estudio que hizo la del último vuelo de Osiris de Animatrix, que obviamente a día de hoy también está bastante superada, pero yo recuerdo que yo cuando vi aquella película, el ver que el cabello de la persona se movía, que no era un mazacote que se quedaba quieto, que no eran como los clics de Playmobil, ¿no? O los Lego, sino que de repente el cabello tenía movimiento y los fluidos, sobre todo, que yo creo que es lo que más ha costado en animación que funcione bien. Al final, pues eso, aquí ha habido un camino y quizás Love, Death and Robots, no voy a decir que sea su culminación, es el último escalón, pero es que quedan muchos escalones todavía por subir. Sí, claro, es lo que estamos, en lo que estamos ahora, efectivamente. Vamos pasando por escalones. No me acordaba hasta que lo acabas de decir tú de lo de Final Fantasy. La verdad es que yo se la recuerdo como muy buena en cuanto a la animación. Lo que pasa es lo que me chocaba es que no tenía absolutamente nada que ver con la historia del videojuego. Que era como, pues vale, las llamado Final Fantasy como la podías haber llamado cualquier otra cosa. Tenía que haberse eso, tenía que haber hecho, llamadlo de cualquier otra manera. Era, Lo que pasa es que, claro, claro, querían era, arrastrar. yo creo, era más bien a aprovechar el nombre que tenían, porque realmente no tenía nada del videojuego. Yo creo que Claro. ese fue el primer producto que vi yo de animación por ordenador en el que dije, o sea, el tema del Valle Inquietante, tenías dudas en según qué escenas. Sí, Era muy sí, difícil. Sí, hombre, y también nos hemos ido entrenando, o sea, porque esa es otra cosa. O sea, según van pasando los años, nos entrenamos, nuestra vista se entrena. Y, o sea, tú ves cosas de hace unos años que hace unos años no te cantaban nada y ahora te cantan la traviata. Pero porque nos hemos ido acostumbrando, hemos ido viendo cómo mejoran, estamos acostumbrados ya a un nivel, como en algunas de Love, Death and Robot, que es que tienes que estarte fijando un rato y decir, no, esto es animación, que esto no es una película real. Yo tengo una anécdota Entonces, con claro, eso, porque mi mujer, o sea, no es que sea una gran fan de la ciencia ficción, le gusta mucho la ciencia ficción, pero no es una friki de la ciencia ficción. Y recuerdo cuando estuvimos viendo, creo que fue Rogue One. Hay varias escenas en las que sale el almirante el Moff Tarkin, que es una animación por ordenador. Pues cuando terminó la película dije, mira, el actor este está muerto desde hace un montón de años, el pobre Kid Peter Cushing, y han utilizado una animación por ordenador. Y ella no se había dado cuenta de que había estado viendo continuamente una animación por ordenador. Me dices que esto no es un actor, digo, no, esto no es un actor, esto es una animación por ordenador que han colocado ahí. Habrán colocado una persona que se parezca relativamente y le han puesto la cabeza de Peter Cushing, pero realmente no es alguien, o sea, no es alguien vivo que ha estado actuando. Y de hecho, a ver, yo ahí en Rogue One, los que sabemos quién es Peter Cushing, los que sabemos quién es Carrie Fisher, nos dimos cuenta. Claro. Y el problema de saberlo es que te predispone a buscar el fallo, ¿vale? Pero cuando no lo sabes, te la van a colar. Y es así. Y yo creo que también además hay que diferenciar entre dos tipos de animación, ¿no? Que yo creo que esta serie de los de Death and Robots la tiene, ¿no? La animación CGI que busca parecer real y que sea indistinguible de los actores, que creo que esa es la que envejece, porque esa es la que nuestro ojo se va entrenando y cada vez le vemos más las costuras. Y luego está la animación más tradicional. Esa va a funcionar siempre. Es que tú te puedes... Bueno, siempre relativamente, ¿vale? O sea, tú hay ciertas películas de animación de los años 60 y 70 japonesas que tú las ves a día de hoy, obviamente, la técnica también ha avanzado bastante. Pero creo que siempre va a envejecer mejor porque las ves más como una obra plástica, no como un intento de emular la realidad, ¿no? Y creo que en eso, en Love, Death and Robots, hay algunos de los cortos que, aun utilizando el ordenador, juegan muy bien a tener los dos... A jugar vale, estoy haciendo esto por ordenador, pero estoy utilizando un estilo que es más plástico, que se asemeja más a la animación tradicional y que puede hacer que funcione mejor y que tú compres mejor, no que tu cerebro lo compre.
por ejemplo, he comentado yo al principio del programa, pues eso, Akira en su día, Akira va a seguir funcionando yo creo toda la vida, pero porque la cantidad de pasta y la cantidad de esfuerzo que se invirtió es brutal. Pero otra película que hizo Tomo más adelante, que es la de Howl, el castillo ambulante se llamaba, No, no esa es de recuerdo. No, Ghibli, Steam de Boy, Estudio Ghibli. perdón. Steam Steam Boy. Boy. A mí Steam Boy, el día que o sea, yo en el momento en que la estrenaron y la vi, a mí ya no me funcionó, porque las partes que estaban por ordenador, en ese momento ya estaba yo como muy predispuesto a verlas. Y a día de hoy, cuando veo alguna escena, porque nunca me la he vuelto a ver entera, me cantan muchísimo, ¿sabes? Y creo que es algo que de vez en cuando ocurre, ¿no? Y que de repente la animación se coge un atajo, el atajo de la tecnología para que todo vaya más rápido, y eso hace que el producto envejezca peor. Otro ejemplo que os puedo poner, cuando yo en su día vi la película de Ghost in the Shell y la serie de Ghost in the Shell, funcionan como un tiro. Y van a seguir funcionando como un tiro. Pero hace poco sacaron una serie nueva de Ghost in the Shell que utilizaba bastante animación por ordenador para los vehículos, para tal. Y mira que la primera serie de Ghost in the Shell ya utilizaba animación para los vehículos. Pero en esta segunda, es que ya en el primer momento decía, uff, es que veo una diferencia entre cómo estáis animando los personajes y cómo estáis animando los vehículos. Y cuando tú ves esa diferencia, algo han hecho mal en el estudio. Realmente para ti tiene que ser indistinguible. Y creo que eso, el secreto es intentar emular el aspecto plástico de la animación tradicional para que tú no notes que eso está animado por ordenador. Y en ese sentido, ya te digo, yo creo que Love, Death and Robots tienes todo un abanico, desde lo más hiperrealista hasta cosas como el que hemos comentado, el de los ancianos con la aspiradora, que sí, es ordenador, pero tiene un aspecto plástico tan diferente que dices, vale, lo compro. Lo compro porque ese aspecto plástico me está abstrayendo de que yo esté pensando que esto está hecho por ordenador. Claro, no, hombre, si el Valle Inquietante sale, cuanto más realista intentas que sean las cosas. Tu cabeza, cuando es un dibujo, automáticamente asimila que es un dibujo y ya empieza a rellenar todos los huecos. No le hace falta nada más. Sí, o Por eso las proporciones son diferentes y tal también. Eso lo ves como si fuera un. Sí, ya sabe que no es real, sabe que Mm. es un dibujo, lo toma como tal y ya no le parece nada raro. Ya puedes hacer las burradas que quieras, que ya no te parece raro, porque ya es un dibujo. El problema viene cuando intentas acercarte mucho, mucho a la realidad, que es cuando tu cabeza, aunque inconscientemente, porque normalmente es inconsciente, más que conscientemente, o sea, muchas veces notas algo raro, algo que no te cuadra, pero no sabes lo que es. Que es básicamente es el puñetero valle inquietante. Que tú sabes que ahí hay algo que falla, pero no tienes muy claro el qué. Hombre, aquí, de todos modos, en las de Love, Death and Robots, no sé si es por mezcla de técnicas, pero hay momentos que el valle inquietante no lo ves ni le esperas, ¿eh? Porque, o sea, los momentos, lo que estábamos hablando al principio, o sea, preguntarme si la actriz, que conozco la actriz, decir, ostras, ¿la han hecho por animación o está rodada? Y al contrario, la de que decías tú del astronauta, o la de... hay 2 o 3 más que son así hiperrealistas, y hasta que no pasan ciertos momentos o ves determinadas cosas que dices, te he pillado, es un CGI. No lo tienes tan claro. O sea, tienes que esperar el momentito de decir, aquí has fallado, pero tienes que esperarle, no es de un vistazo decir, no, esto es CGI. No, tienes que estar ahí esperando el fallo. Esperando Sí, a que venga. En la primera temporada recuerdo en el de Aquila decías, me la están colando completamente, ¿no? Sí. O sea, al final decías, ostras, es que esto funciona como un tiro. Hasta que de repente había algún momento en que decías, amigo, te he pillado. Incluso, a ver, ocurre, a mí en los que mejor me funcionan, ¿vale? También me ocurre, ¿eh? O sea, siempre va a haber un momento en que vas a verlo. Pero también es cierto porque lo que hemos comentado, estamos muy entrenados y además suele correlacionar un poco que te guste la ciencia ficción y que juegues a videojuegos, ¿no? Y la verdad es que los videojuegos también nos entrenan muchísimo a detectar eso, ¿vale? Porque al final hay ciertos movimientos que siempre se repiten, ¿no? En que tú ves que los videojuegos... Sí, pero, o sea, sí lo llegas a ver, pero es como decía antes Cristian, pero tú ya estás preparado a buscarle el fallito. Si Claro. tú entraras inocentemente en ese sitio y te lo pusieran, pues como le pasó a su mujer. Joder, me acabo de enterar de que este señor no es un señor, es un dibujo. Y me lo han estado colando toda la película. Sí, yo no le quise pinchar la sorpresa de Leia, ¿eh?
Ya. Tenía suficiente ya con... Sí, ¿no? Sí, sí. Fíjate que a mí Tarkin me funcionó muy bien, pero Leia no me funcionó tan bien. Leia creo que ahí Sí, ahí no, se no lo notaba más. lograron. Ahí se notaba Ahí se algo más, notaba pero más. por lo que tú dices, porque te acuerdas, has visto millones de veces Una Nueva Esperanza y sabes el aspecto que tenía la actriz en ese momento y se parece, pero no es exactamente ella. Y ese pequeña imperfección es la que te canta. Pero eso, pues no, tenemos el ojo entrenado, por así decirlo. Sí, sí. Yo también recuerdo, por ejemplo, la primera vez que vi, hablando de animación, Parque Jurásico, y la ves ahora y te canta bastante más los dinosaurios en pantalla. Y aún así, la impresión del primer momento de ver los dinosaurios moviéndose, que recuerdo que leí en su momento que Steven Spielberg en principio pensaba hacerlo por stop motion, o sea, quería hacer los dinosaurios en plan stop motion, en plan como las películas de Ray Harryhausen, y no sé quién le enseñó una animación por ordenador y decidió cambiarlo. Sí, sí, Bueno, es así, hasta es así. Y las de Jurassic Park, yo que me la he visto con mis hijos hace relativamente poco, aguantan muy, muy bien, ¿eh? Ujú. O sea, la mezcla que tiene de animatrónica y de ordenador le hace que aguante muy bien. También es que estás animando dinosaurios, que no es lo mismo que animar caras. Claro, claro. Una cara te canta muchísimo, pero Y un además dinosaurio no lo has visto. Y además Jurassic Park utiliza todos los trucos que había en la industria en ese momento, ¿no? Y más los que crearon. Porque luego tú has dicho, hay animatrónica, hay animación por ordenador, pero la animación por ordenador muchas veces está, o sea, las que son primer plano, el ataque del T-Rex, que lo recordamos todos, está rodado de noche y con lluvia. ¿Por qué? Porque va a cantar menos. Es más, va a envejecer mejor. Y sin embargo, luego tienes muchos dinosaurios que los ves en la distancia. ¿Por qué? Porque en la distancia te van a cantar menos. O sea, es que tiene todos los trucos que se pueden utilizar, los utiliza. Porque en ese sentido, yo creo. A ver, Spielberg lleva toda su vida trabajando con efectos especiales. Y yo creo que desde su primera experiencia con el tiburón de Tiburón, valga la redundancia, ¿no? Que la frase de la película es: el tiburón no está funcionando, ¿sabes? O sea, yo creo que ahí aprendió mucho. Aprendió que lo que tienes que hacer es enseñar lo mínimo posible, porque porque el cerebro humano va a poner el resto. Pues en Jurassic Park hace eso, ¿no? Yo creo que es muy interesante, ¿no? Y incluso creo recordar que los velociraptores son parte CGI y parte actores, con un traje. Sí. Cuando saltan, cuando corren y tal, y tú dices, madre mía, pues yo me los como enteros. O sea, para mí los velociraptores de Parque Jurásico siguen funcionando como un tiro. Como un tiro. De O sea, hecho, la película es me que parece cuanto... O sea, yo creo que el truco está en utilizar lo que dices tú, utilizar efectos prácticos a la vez que efectos de animación. Porque cuando se tira simplemente por un solo sitio, o sea, solo utilizan efectos prácticos, ves la película la ves vieja. Y cuando solo utilizas efectos de ordenador, la ves muy falsa. Ves que ha envejecido mal. Sí, sí. Bueno, Sí, es que en muchos claro, está muy casos, bien. claro, en muchos casos el gran mal de nuestros días, yo lo considero, es cuando de repente alguien dice, no, lo vamos a hacer todo por ordenador, y si le contratan un equipo le dicen, flípate, haz lo que quieras. Y de repente te crean cosas que son tan increíbles en pantalla que me están sacando. A mí, por ejemplo, eso me pasó con Alien Resurrección, película que aborrezco, o sea, no me gusta nada, ni los personajes, ni la trama, ni nada, pero recuerdo que hay un momento dado que llegan los mercenarios a la nave esta del ejército y de repente ves cómo están cruzando un hangar que yo así a ojo digo, este hangar debe medir 2 kilómetros de largo. ¿Para qué se usa este hangar? O sea, yo necesito que me expliques por qué hay un hangar que tiene 2 kilómetros de largo. Pues la única explicación es porque voy a poner una pasarela en medio para que pasen los protagonistas. Ese es un problema. Tienes que tener muy claro lo que quieres que se vea en la película y explicárselo a los técnicos de animación para decirle, mira, por CGI quiero que me crees esto porque tiene este motivo, ¿no? Esta razón de ser. Y creo que eso en muchas películas de los últimos años se ha abusado, ¿no? Es como, no, puedes utilizarlo. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos creó el famoso programa de batallas, el Massif, que te permitía meter allí millones de cosas, y lo utilizó muy bien, porque cuando tú lo veías es que había una mega batalla. ¿Qué ocurre? Que el Massif empezaron a vendérselo a todo el mundo y ya no empezamos a ver todo el rato batallas de miles de personas. Yo recuerdo cuando vi Troya y vi la flota troyana, yo dije, ¿pero dónde vais, tío? O sea, es que ahí podía haber 5.000 barcos y tú dices, es que no hay bosques en Grecia para construir, es que no caben. el barco, no caben. Esta gente tiene un problema para desembarcar, ¿sabes? O sea, claro, es que de repente
es como, no, venga, me da igual, méteme todo lo que quieras. Y ahí se puede llegar uno a pasar, ¿no? Yo creo que eso, por ejemplo, la ventaja que tiene el formato de cortos de los Death and Robots es que al final, como son más contenidos, pues como muchos se van a flipar en una pequeña escena en la que digan, vale, sí, lo estoy viendo, he visto una cosa muy espectacular, pero luego voy al concreto, al detalle. Que al final las historias tienen que ir al detalle, porque cuando las historias son solamente épica y solamente grandeza, pues se te quedan un poco en el vacío, estás como muy alejado. Necesitas tener a unos protagonistas que sean más cercanos para generar cierta empatía. Y yo creo que eso lo de Death Robot lo hace muy bien. El que tú tengas empatía por los personajes o antipatía, que también ocurre. Porque hay algunos cortos en el que dices, joder, es que este tío me cae muy mal. Pero es que está bien eso, que te caiga mal. Entonces yo creo que al final el producto les ha quedado muy redondo porque han sabido dar con las teclas. No sé si será mérito de los productores que han sabido estar encima y decir, oye, no, esto tenéis que centraros en esto, o realmente mérito de los estudios, porque aquí no lo hemos comentado, pero aquí trabajan muchísimos estudios, tanto de animación que han trabajado en videojuegos, en películas, realmente lo de Death and Robots ha servido también un poco como escaparate de todo este mundo, ¿no? Y decir, mira, todos estos estudios multidisciplinares que están por todo el mundo, porque hay estudios en Estados Unidos, en Japón, en Alemania, en Inglaterra, incluso creo recordar que hay un par de estudios aquí en España. Es que lo que estás haciendo es decir, voy a buscar el talento que hay ahí fuera y les voy a dar una oportunidad y les voy a dar dinero y tiempo para hacerlo. Y eso, habitualmente en una gran superproducción de Hollywood, no ocurre. Acaban trabajando en muchísimos estudios, pero tienes un tiempo limitado, estás muy encorsetado, tienes unos presupuestos y tienes que sacar las cosas como buenamente puedes. Se van a seguir sacando productos maravillosos, ¿eh? Yo creo que en mayor o menor medida, pues cualquier producto de Marvel puede cantarte más o menos, pero suelen tener un acabado bastante sensato. Cualquier producto de Lucasfilm va a tenerte un acabado más o menos sensato, obviando si la historia te interesa o no te interesa, o si te parece que de repente han improvisado. Pero yo creo que en el fondo, cuando estás sujeto a unos plazos, a un presupuesto, y tienes a 70 estudios, cada uno en un sitio, uno me va a hacer la animación de los murciélagos, en el caso de Batman, otro me va a hacer la de Gotham, otro tal, otro la lluvia, ahí ya entran demasiados actores. Y creo que la ventaja de los de Death Robots es que tú coges un estudio y le dices, no, házmelo tú todo. Vamos a trabajar un guión y luego tú me haces todo. Desde el principio hasta el final. Son como productos de autor. Exactamente, has dado la clave. Que se dedican a hacer con su historia, le dedican lo que ellos piensan que necesitan para que salga bien y la tratarán con el cariño de que es tu historia y la tienes que sacar tú de la mejor manera posible. Sí, no creo que ni siquiera los productores no tiene pinta de que hayan limitado incluso el estilo que hayan utilizado cada uno de los estudios. Habrán dado la historia y entregarnos la historia como vosotros queráis o como vosotros decidáis que se puede representar mejor. Y yo creo que es lo que han hecho. Sí, yo supongo que les habrán dado un límite de tiempo, o sea, no puede durar más de X minutos. Pues entiendo que tal y como es el formato sería el único límite. Y no sé, tampoco de presupuestos tampoco sé cómo andarán, pero vamos, por lo que veo tampoco han andado mal. Porque la producción se ve bastante bien. Y fíjate, yo creo que ni siquiera el límite de tiempo se lo han puesto, ¿eh? Yo creo que más bien el límite es el presupuesto y yo creo que luego cada estudio, en función de la tecnología que ya tenía desarrollada o de la que quisiera hacer evolucionar, pues ha dicho, mira, con lo que tengo me da para hacer 5 minutos muy buenos, ¿no? O sea, tengo que crear todo desde cero y el espacio que me das para 5 minutos, o bueno, ya tengo una tecnología que la evoluciona un poco y me da para hacer 18 minutos. Entonces yo creo que en ese sentido la limitación es más el presupuesto que les hayan dado y los relatos que tiene cada historia, ¿no? Porque no todos los relatos se pueden expandir o se pueden hacer de la misma manera, porque de eso no hemos hablado, pero es que por estas 2 temporadas pasan auténticos maestros de la ciencia ficción, o sea, gente muy conocida. O sea, desde Peter Hamilton, ya hemos comentado a John Scalzi, tenemos a Ken Liu, a Joe Lansdale, que es un autor que a mí me gusta mucho, que suele hacer unas historias así como muy weird del oeste. Es que tienes muchísima gente, ¿sabes? Entonces yo creo que también sirven un poco como lo que hemos comentado en anteriores programas, ¿no? El relato corto siempre nos sirve para descubrir nuevos autores, pues yo creo que esta serie también te sirve para luego decir, oye, me voy a acercar al relato original. Pues yo, por ejemplo, cuando vi la historia de los 3 robots de Love, Death and Robots de la primera temporada de John Scalzi, me fui a buscar el relato. Por desgracia solamente lo encontré en inglés porque, como hemos dicho, no está traducido, pero el relato son 2 páginas.
Y aquí han hecho un corto que son como 5 o 7 minutos, no recuerdo exactamente. Con lo cual dices, oye, es capaz, ¿no? De coger el germen de una historia, pero oye, luego también te puedes ir, o sea, puedes hacer el camino de cojo la historia de ciencia ficción y creo un corto, pero el corto luego lo que te permite es hacer el camino inverso, ¿no? Decir, oye, pues este autor, la historia que me ha contado me interesa, pues me voy a ir a ver en su obra si las temáticas son similares y si también me interesan, o por lo menos voy a leer el relato para ver si está mejor, peor adaptado o ver qué es lo que han hecho simplemente. Y a mí eso me parece que también es un ejercicio muy interesante, ¿no? Y en este podcast, que siempre lo que nos gusta es intentar abrir el abanico, ¿no? El decirle a la gente, mira, prueba esto, que no te va a llevar mucho tiempo, porque por eso nuestro podcast se llama Demasiado Poco Tiempo, porque realmente lo tenemos y muchas veces no te puedes meter a leer una trilogía, porque no tienes tiempo, pero sí tienes tiempo para leer un relato y a lo mejor con ese relato de repente descubres un autor que te gusta su estilo de escritura y dices, ahora sí me voy a su libro largo o a su trilogía o a lo que tenga escrito. Y eso yo creo que los Death and Robots lo fomenta, Lo ¿no? cumple. Claro, te puedes quedar en ver los cortos y disfrutarlos y ya está, no pasa nada, o sea, porque al final es un producto audiovisual, pero también te puede picar el gusanillo y a nosotros que nos gusta la ciencia ficción, pues eso nos parece un valor añadido. Bueno, y si ya no tenéis nada más que comentar, es curioso que hablando de cortos nos haya salido la intro más larga de lo que llevamos de programa. Además que sí, yo lo estaba pensando, digo, no sé cuándo va a entrar Javi a decir la frase lapidaria, la va a decir al final del programa, pero bueno. Sí, casi. Pero bueno, la voy a decir ya para poder pasar y empezar a hablar de los propios cortos. Así que nada, saber que hasta la muerte el Oknar conserva todos sus poderes.